Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. ¿Cómo fue la evolución de la radio como medio de comunicación, desde su nacimiento hasta el día de hoy? 1896. El italiano Guillermo Marconi patenta en Inglaterra su invento, la radiotelegrafía sin hilos, posteriormente conocida como la radio. 1914. Con la Primera Guerra Mundial se interrumpe la llegada al país de material extranjero sobre la radiotelefonía. Este valioso instrumento de comunicación a distancia se transforma en un arma estratégica para quien la tiene y la sabe usar. 27 de agosto de 1920. Buenos Aires. Un médico y sus amigos son los responsables de la primera transmisión de radio del país y, dicen algunos, del mundo. Transmiten la ópera Parsifal de Richard Wagner. De esta manera, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, radioaficionados fanáticos llamados Los Locos de la Azotea, inauguran la radiodifusión en Argentina y la primera emisora nacional, LOR Radio Argentina. Al poco tiempo aparecen Radio Cultura, Sudamérica, Brusa, Gran Splendid Theater, Radio Nacional y los diarios La Razón, La Nación y Crítica con sus propias estaciones. 1926. La música popular y el tango desplazan a la ópera fundacional y orquestas como las de Julio De Caro, Francisco Lomuto se convierten en estrellas de la diversión radial. En los 30 se agudiza la competencia, explota la moda del aviso cantado y empiezan a utilizarse efectos musicales y sonoros. Surgen los radioteatros. Uno de los más recordados es Chispazos de Tradición, del inmigrante español González Pulido. 1932. Carlos Gardel canta en los estudios de la Broadcasting Company de Nueva York y lo acompañan desde los estudios de Radio Rivadavia en Buenos Aires los guitarristas Barbieri, Riverol y Vivas. Y aquí sale al aire todo ensamblado por Radio Splendid. En los 40 y los 50 se complejiza la puesta en escena. En radioteatros se destaca Los Pérez García, que trata los conflictos de una típica familia argentina de clase media. En los 60, los pilares están puestos en la música y la información, debido a la competencia con la televisión privada. Se privilegia el horario matutino y se le cede a la televisión el reinado de la noche. El Fontana Show es una de las novedades por su vértigo y espontaneidad. 1967. Héctor Larrea es contratado por Radio El Mundo para conducir Rapidísimo, uno de los programas que abre la participación de los oyentes a partir de mensajes telefónicos. En los 70 aparecen las emisoras de frecuencia modulada, más conocidas como FM. Su irrupción divide el espectro radiofónico y se establece la dicotomía AM Información y FM Música. 1976. La dictadura militar impone su control sobre los medios de comunicación y el periodista argentino Ariel Delgado, desde Radio Colonia en Uruguay, les permite saber a los argentinos qué está ocurriendo en su propio país. 1985. Aparece la radio Rock and Pop, dirigida por Daniel Greenbank, que revoluciona el estilo radial relacionado con la juventud y la música rock. 1987. Sale al aire el programa Radio Bangkok, dirigido por Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci, con un estilo delirante y revulsivo. 1989. El conductor Mario Pergolini acapara el 78% de la audiencia nocturna con su programa Malas Compañías y le da voz a una generación que necesita que la escuchen. En los 90, las emisoras toman una nueva configuración. Tanto en capital como en provincia, sus propietarios son dueños de medios gráficos y televisivos, y esto modifica las reglas de la actividad profesional y del negocio. La radio tiene una especie de ventaja comparativa importante que consiste en que el mensaje, que en realidad está hecho por una persona que uno no ve a distancia, tiene la sensación al llegar al oído de cada uno y en especial a la cabeza de cada uno, que está dirigido a uno mismo. ¿En qué varían los contenidos en radio? ¿Qué diferencia hay entre la AM y la FM? La AM tiene más alcance, llega a más gente. En algunos casos hemos llegado a 800 kilómetros, pero lo normal son 400, 500 kilómetros. En cambio la FM tiene un alcance, digamos que no más de 100 kilómetros, o sea, es una distancia tipo óptica. Lo que ve es donde alcanza. Si vos subís la antena receptora vas a ver esta antena y por lo tanto vas a poder recepcionarlo. En cuanto a los contenidos, yo no sé por qué
Son muy pocas las FM que trabajan con un contenido que uno llama contenido AM, es decir, más de reflexión, donde la palabra sea más protagonista. Las FM en general están dedicadas más a la música. Hoy las radios AM han quedado como estandarte de la gente que empezó a escuchar radio, digamos, hace 30, 40 o más años. Y la radio FM está mucho más ligada a los intereses, presuntamente, a los intereses juveniles. FM Metro, 14 horas, vamos a Basta de Todo, el programa que conduce Matías Martín, Gabriel Schultz y Cabito. Antes la AM era la palabra, la FM era la música, hoy en la FM también hay palabra. Sí, y me parece que según las bandas horarias hay casi tanta palabra como en la AM. La FM se diferencia por la música y por el sonido y por ser sonido estéreo y demás, porque cuando pasa música en AM no luce, no brilla para nada. Pero creo que desde la primera mañana, los programas periodísticos de la mañana empezaron cada vez a ser más parecidos a los de AM, y nosotros la verdad que somos un experimento salvaje, un programa que la verdad es que no parece un programa de FM. Estás escuchando El Ataque Ochentoso, versión 11 de septiembre, bienvenidos al fin de semana. Pero se diferencian de los programas de AM con que son más desacartonados, se permiten reírse, se permiten pelearse con el entrevistado incluso. Decimos a veces que somos como una banda de rock copiando a los Barcelona. Cada uno toca su instrumento, sabe lo que tiene que hacer. Entonces por ahí yo estoy profundizando y el otro afloja con un chiste y el otro tira algo para generar un clima cómodo. Y en el clima cómodo en general la gente dice más cosas, se suelta más, se genera más empatía con nosotros y con la audiencia. El oyente en la radio pasó a tener una participación muy fuerte, sobre todo desde 2001-2002, porque montarse en los mensajes de los oyentes fue una forma de zafar de los costos de producción. Y entonces los oyentes te hacen el programa. Y de eso la radio no retornó. El oyente se ha mediatizado y, como viene sucediendo ya desde hace bastante, lo público y lo privado se mezclan, ¿no? Hay por un lado un deseo de los oyentes de publicar sus entrañas, es decir, de hacer públicas sus situaciones más íntimas. Y por el otro lado también el deseo de enterarse de las situaciones íntimas de los otros. De estas dos patologías, diría yo, surge una interacción que se ha convertido en una receta muy exitosa, pero desde el punto de vista de la inteligencia me parece a mí bastante lamentable, ¿no? ¿Qué es una radio en escuela? ¿Y cuál es su valor educativo, su relación con la comunidad y su aspiración como medio de comunicación? Las radios escolares fueron surgiendo hace ya un tiempo largo como manifestación, en muchos casos de los docentes, por tener algunas estrategias para trabajar con los chicos. Las experiencias que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo y en la República Argentina y en otros países de América Latina, se trata de radios gestionadas íntegramente por niñas, niños y jóvenes. Voces protagónicas principales de la comunicación que están dentro de las escuelas. No es una escuela para aprender radio, ni una radio para hacer escuela, digamos, es una herramienta de comunicación de la comunidad educativa. La idea es que, digamos, los medios de comunicación, la radio, como una herramienta social, también pueda ser parte de la construcción de un sujeto que habla desde la escuela, desde los alumnos, los docentes, la comunidad educativa, tratando además de que ese discurso tenga un sentido pedagógico, es decir, se integre dentro del proceso de aprendizaje escolar, pero pueda tener un vínculo con el resto de la sociedad a partir de una herramienta de comunicación como es la radio. ¿Cómo y cuándo nacieron las radioescuelas en nuestro país?
comienzan a ponerse en marcha diversas radios en escuelas rurales y de frontera, mediante un convenio entre el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, y el Ministerio de Educación de la Nación. De este modo, el Estado Nacional las reconoce por primera vez como sujetos de radiodifusión, autorizando legalmente la instalación de emisoras en 10 escuelas rurales y de frontera. Desde 2004 hasta la fecha, se inauguran muchas más radios en escuelas de todo el país, como Yavi Chico, en Jujuy, Pilcanilleu, en Río Negro, El Espinillo, en Chaco y Palo Blanco, en Catamarca. Muy buenos días, nosotros somos un grupo de alumnos de 9º año de la EGB 448 El Espinillo. Directora, ¿cómo nace una radio en esta escuela? Acá la necesidad era el problema de la lectura, más que nada. La lectura, la expresión oral. Nos costaba al principio un poco, porque por ahí como era algo nuevo, que entraba a la escuela, nos desestructuró todo, pero sí, nos ayuda un montón. Los chicos mejoran en la parte de lectura, un espectáculo, la expresión. A veces es como que la radio los transforma. 2008. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, se incorpora al programa y aporta capacitación e intercambio de información. El objetivo es fomentar y optimizar el desarrollo de radios de comunidades originarias en escuelas rurales y de frontera. 2009. El Congreso de la Nación promulga la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El artículo 151 autoriza a los pueblos originarios a ser licenciatarios de medios de comunicación audiovisual, al tiempo que les asegura el financiamiento de sus proyectos. Las tenés en los barrios populares y las tenés en los sectores medios, las tenés en las grandes ciudades y en el campo. Hay radios escolares que están solamente insertas en una escuela o en una zona de frontera, por ejemplo, donde no hay otros medios y donde la radio escolar pasa a ser la radio comunitaria del lugar, que vincula a toda la gente de esa zona y que permite hacer un aporte impresionante en la construcción de la identidad como país, como nación. ¿Cuáles fueron los procesos culturales y políticos que llevaron al pueblo a necesitar de una radio para amplificar su mensaje? Siglo XX. Septiembre de 1947. Colombia. José Joaquín Salcedo, sacerdote, inicia en Radio Sutatensa, experiencia educativa cuyo objetivo es alfabetizar a la comunidad campesina. Los programas se transmiten todos los días antes de que los campesinos salieran al campo. Se repetían al mediodía para las mujeres y volvían a emitirse por tercera vez para quienes no habían podido escucharlos en la mañana. 1950. Bolivia. En los campamentos mineros, los trabajadores instalan y financian radios con el objetivo de informar a la comunidad. En 1970, el número de radios se multiplica, pero los sucesivos golpes militares las desmantelan al verlas como una amenaza. Algunas llegan a sobrevivir en forma clandestina y crean una red de información. En 1983, en Montreal, Canadá, se crea la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Esta organización no gubernamental, conformada por más de 115 países de todos los continentes, se funda con el objetivo de apoyar y contribuir al desarrollo de la radiodifusión comunitaria en todo el mundo para democratizar los medios de comunicación. A mediados de los 80, surgen las radios comunitarias en Argentina, a pesar de la ley de radiodifusión sancionada en dictadura que les niega la licencia por no responder a objetivos comerciales. La necesidad de renovar el espectro radiofónico y expresar otras voces irrumpe en el aire y llegan a ser más de 3.000 emisoras en todo el país. 1989, Córdoba. La Mutual Carlos Mujica funda La Ranchada como parte de su trabajo en el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones en villas y barrios carenciados. Aparte de emitir por primera vez el cuarteto, la música popular que identifica a las agrupaciones barriales, La Ranchada difunde acciones relacionadas con la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la niñez y la adolescencia. En el mismo año, en Buenos Aires, nace FM La Tribu, iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que se propone gestionar un medio propio y lo logra con éxito.
La experiencia se transforma en una radio comunitaria que alberga a muchas tribus dispersas durante la década de los 90 y construye así una identidad propia. Actualmente, aparte de tener 70 programas en el aire, la tribu multiplica su producción y edita discos, libros y material audiovisual. Somos la radio. 103.3 Radio Universidad. Río Cuarto, provincia de Córdoba. Cuando la universidad, a través de sus medios de comunicación, puede abordar la realidad desde la mirada de la universidad, la radio universitaria tiene sentido. Claramente pudimos terminar de definir nuestro sentido y sobre todo nuestra razón de ser. Una de las ventajas que tiene la radio universitaria es que no está atada a condicionamientos dentro del paraguas de la universidad, dentro del paraguas del universo académico. Nosotros creemos que hay un espacio para opinar con libertad, para desarrollar ideas, para debatir ideas. Nosotros creemos que todo tipo de debate enriquece y es parte natural de la discusión que se da dentro de la universidad. La estación radioeléctrica de la Universidad Nacional de La Plata no solo resultará un elemento de enseñanza e investigación, sino también como herramienta de extensión universitaria, de tal modo que a la par que desarrolla una obra completa de difusión cultural, sirve para vincular más aún la universidad con el medio social en que actúa. Y ese inicio de transmisiones tiene lugar el 5 de abril de 1924 y aparece como un protagonista en el éter que para entonces era algo eran pioneros, ¿no? De hecho es una radio pionera justamente por eso, la primera universitaria del mundo. Nosotros pensamos en un público joven, no necesariamente universitario, sino que nuestro público prioritario está afuera de la universidad. Por pertenencia sabemos que la gente de la universidad nos escucha mucho, pero también queremos hablarle a aquel que no está dentro de la institución. Radio Universidad de Rosario. Nosotros siempre partimos de la consideración que tenemos que realizar una radio entretenida, que tenga información, que tenga humor, que tenga deporte, que tenga cultura, pero que no sea una radio de la universidad para universitarios, que sea cartonada, aburrida. No, pensamos en una cosa creativa que aporte un plus de calidad informativa muy diferente a los otros medios de comunicación, sobre todo las otras emisoras de la ciudad.